Los viernes son de historias y crónicas vallenatas en Cardenal Noticias. Con un especialista, el profesor Jairo Soto Hernández. A partir del 16 de marzo y hasta el domingo 18, Riohacha será la anfitriona del Festival Francisco el Hombre, que en el año 2018 llega a su 10ª edición. Este evento, que convoca al pueblo guajiro y a turistas de todo el país, se realiza en un escenario único y natural, la espléndida Avenida de la Marina, con sus amplias y hermosas playas. Por lo anterior, y como homenaje a nuestros ancestros guajiros, dedicaremos la crónica vallenata de hoy para explicar los orígenes y versiones de la fantástica leyenda que le da nombre a tan importante festival. Una de las leyendas fundacionales de la música vallenata es la historia del enfrentamiento entre el legendario personaje Francisco el Hombre y el Diablo, duelo que se prolongó por varios días y que solo pudo ser resuelto cuando Francisco el Hombre derrotó al demonio cantándole el credo al revés. Las versiones acerca de la leyenda de Francisco el Hombre varían de acuerdo con el escenario geográfico local. Desde La Guajira hasta el Magdalena, pasando por el departamento del Cesar, la leyenda es reclamada como propia por habitantes de cada uno de estos territorios. En un sector del Cesar se le adjudica a Pedro Nolasco Martínez. En el Magdalena es el acordeonero plateño Francisco Pacho Rada Batista, y en La Guajira y el Cesar se afirma que Francisco el Hombre es la encarnación de Francisco Moscote Guerra. Brevemente contaremos estas versiones. En la población del Paso, Cesar, se cuenta que la historia del acordeonero Pedro Nolasco Martínez, de quien se dice derrotó al diablo al igual que Francisco Moscote Guerra y al igual que Francisco Pacho Rada, interpretando en acordeón el credo católico como contundente elemento para dirimir el conflicto. La versión de la confrontación de Pedro Nolasco Martínez con el demonio fue recreada por Samuel Martínez Muñoz en su composición musical El Maligno, registro en la voz de su autor que se mantiene gracias al trabajo de Ocora Radio France de septiembre de 1996, cuya interpretación escuchamos a continuación. Esas cosas que sofocan de tarde y de mañanita, esas cosas que sofocan de tarde y de mañanita, me encontré con el Malino, del Paso para la Ceibita, me encontré con el Malino, del Paso para la Ceibita. Pedro no la correza, que ahí viene el diablo a tocar, ahí viene el diablo a tocar. Pedro no la correza, le rezó un creu y se va, y un Padre Nuestro nada más. Rezó un creu y se va, y un Padre Nuestro nada más. Otra versión es la supuesta batalla de Francisco Pacho Rada con el diablo, pero la verdad es que él nunca aceptó haber visto al diablo en persona, es decir, así como lo pintan con cacho, rabo y tenedor, lo cual es reafirmado en la entrevista concedida por Pacho Rada al escritor Rito Llerena en su libro Memoria Cultural del Vallenato. En el mismo sentido, Alberto Inestrosa Llanos, en su obra Remembranzas de una historia, Pacho Rada, Vida de Francisco el Hombre, recoge las palabras del juglar plateño referidas a su protagonismo en la leyenda. Abro comillas: personalmente nunca he querido tomarme el crédito o exigir que me llamen Francisco el Hombre. Fue mi tío Manuel Rada quien en 1916 me bautizó como Francisco el Hombre, al ver que yo tenía acciones de hombre a pesar de mi corta edad. Se sorprendía que tocara el acordeón mejor que muchos adultos, diría Pacho Rada en entrevista a Alberto Inestrosa. Escuchemos al acordeonero considerado el padre del son, Francisco Pacho Rada, interpretando su clásico tema, La Lira Plateña. La lira de negro blanco tiene descanso en la calle. La lira de negro blanco no tiene descanso en la calle. Por eso es que vive vagando y vos no vive llorando. Vive alegrando las calles, por eso
tiene descanso, vive alegrando las calles, por eso no tiene descanso, es una lira platea. Sin lugar a dudas, de todas las versiones del enfrentamiento en duelo de acordeón entre el Diablo y Francisco el Hombre, quien a la postre resultó vencedor interpretando en su acordeón el credo al revés, la de Francisco Moscote Guerra es la que goza de mayor divulgación y trascendencia. En 1970, Luis Enrique Martínez, popularmente conocido como el Pollo Vallenato, grabó para el sello costeño Decodisco el álbum El Gran Vallenato, en el cual incluyó la puya de su autoría Francisco el Hombre. Solo ha quedado el renombre de su historia y sus saberes. Solo ha quedado el renombre de su historia y sus saberes. Francisco el hombre en galán, Francisco el hombre en galán, de un recuerdo infinito. Y todos recordarán todo lo que fue Francisco. Todos recordarán todo lo que fue Francisco. Que tocaba puya, tocaba merengue. Que tocaba puya, que daba merengue. Bailaban mujeres alegres y muy zaramulla. Bailaban mujeres alegres y muy zaramulla. De la leyenda de Francisco el Hombre se han recreado variadas narraciones, siendo el premio Nobel Gabriel García Márquez quien la universalizó en su novela 100 años de soledad. En ella narra la llegada de Francisco el Hombre, un anciano trotamundo de casi 200 años que con frecuencia visitaba Macondo, divulgando las canciones compuestas por él mismo, en las cuales relataba con detalles las noticias ocurridas en los pueblos del Caribe. El barranquillero Alberto Pacheco Balmaceda, rey profesional del Festival de la Leyenda Vallenata en 1971, compuso el merengue Francisco el Hombre. Este canto del folclor caribe fue incluido en el álbum Homenaje a Alberto Pacheco, el cual fue prensado para el sello Sonoluz en 1983. Soy el hombre y el del acordeón terciado, soy el hombre de renombre que de lejos ha llegado. Con este aire regional que con facultad interpreto, soy el hombre de respeto y en el arte musical. Si aún no nos sigues, te invitamos a hacer clic en el botón de suscribir para seguir al tanto de este trabajo periodístico realizado por el profesor Jairo Soto Hernández para conservar la esencia de nuestro patrimonio cultural del Caribe colombiano. Mi acordeón es una fuente de música inagotable, la que sale de mi mente de manera inigualable. Le transmito el sentimiento que sale del corazón. Uno de los trabajos más serios en búsqueda de las huellas de la historia de Francisco Moscote Guerra es la investigación publicada por el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura de La Guajira, titulada Francisco el Hombre, Leyenda y Realidad, del historiador bolivarense, radicado en Riohacha mucho tiempo, Lázaro Diago Julio, quien sustentó la tesis de la fantasía del famoso duelo del Diablo y Francisco el Hombre. El compositor y cantautor Luis José Ramírez Gutiérrez, el Checa, nativo de La Paz, Cesar, es el autor e intérprete de la canción que escucharemos a continuación, Francisco el Hombre y su credo al revés, reseñada por Carlos Ariza Romero en su obra La Alegoría del Diablo en la canción vallenata. La historia que existió un juglar muy connotado aquí en nuestra región, que se paseaba tocando acordeón y con sus versos se hacía respetar. Que se paseaba tocando acordeón y con sus versos se hacía respetar. Era Francisco el Hombre, que hizo leyenda al derrotar todo el hechizo, la magia enorme de su enemigo, el gran Satanás. Y con fe en Cristo, Rey de los hombres, invirtió el credo y empezó a versear. Y con fe en Cristo, Rey de los hombres, invirtió el credo y empezó a versear. O creen Dios drepado toso podero, dor creade los y la ratie. O creen todo Cristo su je, su coinijo y tros nueños se. Que fue habido con ser por bravo, y si haga de espíritu
sancionada de esta área más en vircio pa de joven del podecio por la topía. Ay, el demonio en la trampa cayó, porque al derecho quiso replicar. Que tarde fue cuando cuenta se dio, que al mismo Dios le empezaba a rezar. Que tarde fue cuando... Todo lo contado hasta el momento nos permite afirmar que en cada pueblo o ciudad colombiana existe una leyenda de un juglar o trovador que se enfrentó con el demonio y que con su talento en la ejecución del instrumento musical lo hizo retroceder con el rabo entre las piernas. Francisco el Hombre, una leyenda convertida en canto vallenato. Los viernes son de historias y crónicas vallenatas en Cardenal Noticias. Con un especialista, el profesor Jairo Soto Hernández.